Los procesos básicos de pensamiento son aquellas actividades mentales que nos ayudan a adaptarnos a este mundo cotidiano. Son observación, comparación, relación, clasificación, descripción, que es parte de la construcción del conocimiento y también de la organización del mismo. Cuando ingresamos a la vida académica, trabajamos con estas actividades hasta volverlas una habilidad necesarias para la comprensión de toda la temática. Pero conforme vamos avanzando en los niveles de estudio, requerimos de otras actividades mentales de un nivel superior, como puede ser el análisis, síntesis, evaluación, que son parte de la integración y juicio crítico. Las habilidades básicas del pensamiento sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano. Por eso es importante que se reconozcan, para que se sepan utilizar. Tienen una función social, o sea, podemos establecer una adaptación a este mundo cotidiano, pero no son suficientes para el estudiante en su tránsito por la universidad. No son suficientes para sobrevivir en el nivel universitario. Es importante que no las hagan a un lado. Lo que se pretende es que al reconocer estas habilidades, las apliquen y hagan transferencia de ella de manera consciente, ya que les proporcionarán la experiencia de comprender de manera general cualquier situación o tema. Podemos creer que somos habilidosos en la aplicación de todas estas actividades mentales. Sin embargo, habría que ver si realmente estamos aplicando los procesos correspondientes para que podamos ser eficaces en esas habilidades. Usando la escalera como metáfora, me refiero a la imagen anterior, podría decirse que dominar un subproceso implica el dominio de los escalones anteriores. Por lo tanto, si se quiere alcanzar el dominio en el proceso de ordenamiento, se deberá previamente haber logrado suficiencia en el dominio de los procesos de observación, comparación, relación y clasificación. Veamos cómo trabajamos con estas habilidades. La observación nos ayuda a poder captar características de un objeto, fenómeno o persona. A partir de ahí podemos hacer descripciones y luego hacer comparaciones que nos van a llevar a identificar semejanzas y diferencias. En esta sola acción podemos ubicar cierto número de clases, elementos de una clase. La identificación de semejanzas nos lleva también a identificar relaciones de equivalencia. Lo mismo que la identificación de diferencias, pues nos va a llevar a identificar relaciones de orden. Ambas, semejanzas y diferencias, nos van a llevar a clasificar, y esto junto con el ordenamiento, pues nos puede ubicar en hacer una jerarquía sobre lo que hemos observado, hacer una clasificación jerárquica. A continuación, revisaremos el significado de cada proceso mental. Es importante que seamos conscientes y saber si en nuestra actuación como estudiantes tenemos la habilidad suficiente y eficiente para considerar que dominamos cada uno de esos procesos de pensamiento. El primer proceso que recordaremos es el de observación. Este es un proceso de atención, recopilación y registro de información apoyado en los sentidos, como lo es la vista, oído, olfato, tacto, sentidos kinestésicos, que son los movimientos del cuerpo, y senestésicos, que son las sensaciones. Es una operación del pensamiento que permite identificar características, y esto es la palabra clave, características de un objeto, hecho o situación. El resultado de esa observación es una lista de características. La observación es la base de todos los procesos mentales que realizamos, por lo tanto, es relevante hacerlo correctamente. Y vamos a revisar algunos criterios que deben cumplir una buena observación. Para empezar, es un proceso que consiste en identificar las características presentes en los objetos. No se observa lo que los objetos no tienen.
No es observación lo que uno se imagina o supone de los objetos. Esas son inferencias. Y tampoco son observaciones los juicios de valor o las críticas que se hacen acerca de los objetos. Estas son evaluaciones. Veamos. Observa el objeto que se presenta a continuación y responde a las preguntas. Puedes ponerle pause. ¿Qué características tiene el automóvil? ¿A qué variable corresponde cada característica observada? ¿Qué variable? Cada característica corresponde a una variable. Ya hay de diferentes tipos, cualitativa, cuantitativa o aquellas que son apegadas a las funciones, como puede ser semántica o lógica. Las características deben estar ligadas a una variable. En el ejemplo anterior, si ustedes indicaron que era una de sus características el color rojo, esta corresponde a una variable cualitativa. Si mencionaron que tiene 4 llantas, pues correspondería a una variable cuantitativa. Estos datos son indispensables para ubicarnos en el objetivo de la observación. ¿Qué hacer para observar? El proceso para tener una buena observación es el siguiente. Identificar el objeto de observación. Posteriormente, hay que definir el propósito de esa observación. Fijar la atención en las características relacionadas con el propósito y finalmente darse cuenta del proceso de observación. Uno de los fallos que se pueden tener en la aplicación de este proceso es que observemos todo o una parte y lo que se sustrae de esa observación no tenga nada que ver con el propósito. Entonces, debemos siempre estar al pendiente de cuál es el propósito de la observación para poder fijar la atención en las variables o características que tengan que ver con esa parte. En todo planteamiento del problema, situación o evento, el propósito generalmente se describe en las indicaciones e instrucciones. Así que hay que estar atentos en qué es lo que se nos está solicitando. Vamos a hacer una práctica. La indicación aquí es reconocer cuántas fichas de dominó hay iguales a la muestra que se encuentra aquí del lado derecho. Volvemos, hay que aplicar el proceso de observación que se presentó en la diapositiva anterior. Y para potenciar la habilidad se debe practicar y ser consciente de si observamos correctamente o no. La ficha que está a su lado derecho tiene una forma. Lo que se está solicitando es reconocer esa misma forma dentro de todas las demás formas que existen en el cuadro del lado izquierdo. Y te pide cuantificar cuántas fichas hay. ¿Ya lo resolvieron? Espero que hayan aplicado correctamente todo el procedimiento para una observación exitosa. El producto de la observación a menudo se presenta en forma oral o escrita, para lo cual se requiere integrar las características observadas en forma ordenada, clara y precisa. A este producto se le llama descripción y es el proceso que vamos a revisar a continuación. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto, de la observación. Se puede describir de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, etc., dependiendo del propósito de la descripción. Para organizar las características podemos seleccionarlas de manera que responda a una serie de preguntas.
Por ejemplo, si estamos hablando de una persona, pues quién es, cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica. Si es un objeto, qué es, qué tiene, qué hace, qué función realiza. Si es un evento, situación, cuándo, dónde, por qué, quién es, qué pasó. Y a partir de ahí generar un reporte, sea oral o sea escrito. Veamos ahora el procedimiento adecuado para saber describir. Primero que nada hay que definir el propósito de la descripción. Luego elaborar preguntas guía relacionadas con el propósito. El paso 3 es prestar atención a las características, describir ordenadamente todas y enlistar las características. Estos procedimientos se deben aprender porque se utilizarán en los ejercicios y su elaboración son parte de las evidencias que mandarán para su evaluación. Así que hay que aprenderse. Si han estado atentos, es importante ubicar primero lo que es el propósito de lo que vamos a hacer y a partir de ahí poder ubicar el resto de los pasos. La descripción va de la mano con la observación, la cual sirve para comparar y analizar, darse cuenta de las características de la situación u objeto en un nivel reflexivo. También se definen las causas y consecuencias de esa acción u objeto. El otro proceso es el de comparación. Aquí se establecen diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. El establecer semejanzas permite generalizar. Las diferencias permiten el particularizar y como consecuencia de ambos, comparar. En la comparación, el concepto de variable facilita el proceso. Se trata de identificar y especificar variable por variable las características que hacen que los pares de personas, objetos, eventos o situaciones que se comparen sean semejantes o diferentes entre sí. El proceso para comparar es el siguiente: definir el propósito, establecer variables que corresponden con el propósito, fijar atención en las características e identificar diferencias y finalmente darse cuenta del proceso, verificar si lo hemos hecho adecuadamente, si no, volver a iniciar y verificar. Cuando hacemos una comparación, ejemplo, ¿en qué se diferencia un diagrama hidráulico con uno neumático? Estamos estableciendo el propósito y a partir de ahí tendríamos que indicar cuáles son las variables que corresponden con ese propósito. Si son cualitativas, cuantitativas, de función, etcétera. Y a partir de ahí podemos ir estableciendo las características que nos van a llevar a poder dar toda una descripción sobre esa diferenciación o esa semejanza, hacer esa comparación. El siguiente proceso es el de relacionar. En este caso, pues podemos ya ir visualizando en lo general. La observación nos da esta oportunidad de captar todas aquellas características de un objeto, evento, situación. Luego podemos describir esas características, hacer comparaciones, semejanzas y diferencias. Y posteriormente, con esta información, relacionar. Podemos hacer relaciones de igualdad, de desigualdad, de equivalencia o proporción. En la relación de igualdad se establece el nexo cuando entre ambos elementos comparados existe la misma característica. Ejemplo, tanto el hombre como la mujer son seres racionales. En el caso de la relación de desigualdad, se establece el nexo o lazo cuando entre dos elementos comparados existen desigualdades. Ejemplo, el ingreso económico del hombre suele ser más elevado que el de la mujer.
Entonces, la relación es este proceso intelectual que establece cierta información que vincula características, producto de la comparación. Requiere, por supuesto, mayor grado de abstracción. Abstracción es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto y pensar qué es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. Hacemos una selección de la atención para una mayor efectividad. Las relaciones surgen del proceso de comparación y pueden expresar equivalencias, similitudes, semejanzas, diferencias, como los ejemplos que se muestran en pantalla. Pero ¿cuál es el procedimiento de relación? Como todos los demás, primero que nada es importante definir el propósito. ¿Qué nos están indicando? Luego hay que establecer las variables. ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestra atención? ¿A qué características? Y obviamente, características observadas referidas a una misma variable. Si estamos hablando de variables cualitativas, tendríamos que enfocarnos en esa parte. Si es cuantitativo, en esta otra parte. Y si es a cualquier otro tipo de variable. Luego hay que identificar diferencias y semejanzas. Definir si necesitamos semejanzas, diferencias o ambas, con base en el propósito, claro, ¿no? Y aquí habría que ver cuáles son los criterios que nos permitirán identificar las características similares y o diferentes. Después hay que establecer conexiones, nexos o vínculos. Esto en función de los tipos de relación que se den entre ambos objetos comparados. Y finalmente darse cuenta del proceso. O sea, revisar el procedimiento correcto. De lo contrario, regresar a hacer correcciones necesarias. En esta diapositiva se puede observar un ejemplo donde una situación se puede expresar la relación bajo diversos enunciados. Linda tiene 20 años y Alicia tiene 40 años. Las opciones que están ahí expresan la misma relación. Como práctica, se pide que ante estas tres situaciones que están en el cuadro, ustedes apliquen el proceso de relacionar y establezcan en un enunciado 2 la relación que se tiene. Apliquen el procedimiento tal cual se presentó sobre lo que es el proceso de relacionar y dense cuenta cómo lo hacen. ¿Qué tan desarrollada tienen esta habilidad? Pónganle pausa y prosigan con el video. El siguiente proceso es el de clasificación. Este permite ordenar, es un proceso que permite ordenar un conjunto de clases bajo características que tienen un común de criterios. Las condiciones para clasificar, que también nos llevan a un ordenamiento, es que cada elemento debe pertenecer a una u otra clase. Cada elemento debe ubicarse en alguna de las clases y las características permiten separar o distinguir los elementos de una clase. Si se fijan, todas las demás habilidades anteriormente descritas están relacionadas. Ejemplo, gato y perro pertenecen a un grupo en común, mamíferos, pero cada uno pertenece a un grupo diferente de acuerdo con su especie particular. El poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad previa requerida para comprender y aplicar el proceso de clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias, pero también establecer categorías conceptuales.
es una operación fundamental. ¿Qué se hace para clasificar? Primero hay que definir el propósito, establecer variables, fijar atención en las características, identificar la clase a la que pertenecen, formular la clasificación y darse cuenta del proceso. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables. No hay que confundir las características esenciales del objeto, evento, persona, situación con aquellas que les podemos llamar características accesorias. O tampoco se debe realizar la clasificación sin antes acordar la variable de clasificación que le dará un orden. Ejemplo, las características esenciales de una guitarra son la caja de resonancia, el mástil, las 6 cuerdas, las 6 clavijas para graduar la tensión de las cuerdas y la cabeza para sujetar el otro extremo. Pero las púas o el aparato para ayudar a hacer el traste no son características esenciales, son accesorios. Hay que enfocarnos en esas partes. Estos son ejemplos de clasificación. En este caso son clases de vegetales, que hay rojos, verdes, anaranjados. Podemos clasificarlos también como por su forma, redondos, cuadrados, ovalados. Y eso es un ejemplo de clase de flores. Por sus colores podemos hacer una clasificación, pero también por la estación del año en que pueden florecer. Finalmente, les presentamos brevemente cuáles son las habilidades de razonamiento, que estas son habilidades que son de un grado mayor de dificultad, que es el análisis, que se trata de encontrar patrones, organizar las partes, reconocer significados ocultos, identificar componentes, que esta parte la vamos a trabajar mucho en los siguientes videos. Síntesis es comparar y discriminar entre ideas, dar valor a la presentación de teorías, escoger basándose en argumentos razonados, verificar el valor de la información, indispensable para cursar una universidad. Y la evaluación, utilizar ideas viejas para crear otras nuevas, generalizar a partir de datos suministrados, relacionar conocimiento de áreas diversas, predecir conclusiones derivadas. A grandes rasgos pueden identificar que estas habilidades de razonamiento de un grado superior hacen uso de las habilidades básicas del pensamiento. Por eso la importancia de hacer lo correcto. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades en tu proceso mental? ¿Ya las identificaste? Conocer y darte cuenta de lo que no dominas te ayudará a culminar satisfactoriamente este módulo. Ahora, vamos a los ejercicios.